bienvenidos a un nuevo miércoles de Desenredando. Hoy estoy feliz porque, como saben, Desenredando tiene 3 tipos de episodios: los que son con experto en algún tema, apasionado por un tema, porque soy fiel creyente que uno no tiene que ser el más estudiado para hablar de un tema que le apasiona, y el tercero, que son las historias personales, y el episodio de hoy es una historia personal que es muy cercana a mí porque el invitado es primo tercero. Segundo, ¿no? Es primo hermano de mi mamá. Bueno, es primo. Y literal nos conocemos desde toda la vida, a distancia, porque yo vivía en México y él en Colombia, pero siempre como que nos vimos crecer y lo quiero muchísimo. Y desde hace 5 años está viviendo una condición médica bastante extraña, peculiar. Y es una historia que tiene un montón de patas súper importantes en cuanto al dolor, en cuanto a la resiliencia, el positivismo, hasta opioides y adicciones. Hay un montón de cosas que queremos tratar hoy, entonces le dije a Manu que viniera a contarnos su historia, porque desde que yo lo conozco desde chiquita, él siempre ha sido una persona súper feliz, súper sonriente, el más animado, el más positivo, y saber que está atravesando por una cosa así es como muy fuerte. Entonces, él se va a presentar, pero te quiero dar la bienvenida. Bienvenido, Manu. Susi, muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por la comunidad que has creado en Desenredando. Gracias. Y justo estaba pensando en eso viniendo acá, de como los recuerdos que tenía contigo chiquitos. Nosotros fuimos a México, a Ciudad, a visitarlos a ustedes. Y me acuerdo de 2 cosas de ese paseo. Pues contigo, una jugando cartas hasta súper tarde, que incluso te quedaste dormida, y me quedé con mi hermanito y tu hermanito jugando hasta súper tarde. Y la otra fue viendo un partido de tenis de Roddick contra Federer, una final que duró 5 sets y el quinto set fue hasta súper largo. Tengo esos 2 recuerdos muy bonitos. Yo me acordaba de las cartas, pero no de la otra. Sí, y bueno, mi nombre es Manuel Flores. Si somos como primos, segundos o terceros, no sé. O sea, Flores es mi tercer apellido, entonces Bueno, sí, por ahí. Yo vivo en Barcelona hace 3 años y medio. Soy ingeniero administrador de la Escuela de Ingeniería. Soy de Medellín. Tengo 31 años. Tengo una empresa de alimentos donde soy socio y gerente comercial. Se llama Tía Blanca. Y vendemos tortas en lata específicamente. Entre muchas otras cosas, pero ese es el core del negocio. Ok, súper. Bueno, y quiero que empieces con la historia. ¿Cómo empezó todo? ¿Qué pasó? ¿Cómo era tu vida antes? ¿Qué fue el evento como que partió a la mitad tu vida? Listo. Te la voy a contar resumida porque tiene muchas cosas. Claro, como obvio. te, O sea, te lo son había 5 dicho. años. Y cuando me quieras parar, paramos y Lo haré me con vas confianza. haciendo preguntas. Yo tenía, creo que 26 años y empecé con algunas comidas donde vomitaba 1 vez a la semana, después 2 veces a la semana, después 3 veces a la semana. Incluso me acuerdo alguna vez en la finca con mi mamá y una exnovia que tuve, donde les dije, como, hey, yo estoy vomitando algunas comidas, pero fue así súper normal, porque era como una cosa muy esporádica, ¿cierto? Y llegó un mes donde yo empecé a vomitar mucho más, y un día vomité, no sé, 20 veces y tuvimos que salir para el hospital. Y me pararon el vómito, me hicieron como algunos exámenes de rutina y no salió nada. 4 o 5 meses después otra vez empecé a vomitar de la nada, y cuando muchas veces iba al baño también vomitaba, como de dolor acá en el estómago. Y eso fue como escalando cada vez más, y estuve por ahí 1 año largo así, hasta que el vómito ya era muy frecuente, casi que todos los días. Y bueno, empezamos a ver diferentes tipos de médicos para ver si pues qué era lo que estaba pasando. Pues, o sea, evaluaron todo lo normal: gastritis, pues no sé, cólicos, no sé, todo, sí, todo, absolutamente todo. Y ningún médico me encontraba nada. Y como el vómito como que subía, hasta un mes donde yo vomitaba demasiadas veces y terminaba en el hospital, también empezaron a ver como cosas de la cabeza. Me acuerdo una que era migraña intestinal, no sé, casos de estrés. O un tumor en alguna Sí, parte. Sí, absolutamente todo. Me hicieron muchos tags del estómago, de la cabeza. No me encontraron nada. Y uno se empieza a asustar mucho, porque pues si no le encuentran nada, entonces como que, ¿qué es lo que está pasando? Y bueno, mucho tiempo después yo había perdido, no sé, 10 kilos. Había estado en el hospital muchas veces.
el dolor ya, o sea, se convirtió en vómito y en dolor. Y me vio un médico de la medicina tradicional, pues de estos tipos de médicos de la clínica Medellín, que ha operado miles de pacientes del estómago, y me encontró una cosa que se llama síndrome de Wilkie, que es que la tercera parte de la pinza mesentérica, donde queda el duodeno, yo soy un experto ya en temas gastros, la tercera parte de la pinza mesentérica estaba bloqueada, pues o tenía una obstrucción, porque normalmente tiene que estar así y la mía estaba un poquito cerrada. ¿Pero qué es eso, el estómago? Sí, Ah, la ok. pinza mesentérica es como la boca que lleva al estómago, Ah, pues ok. es más o menos ahí. Y ahí se estaba trancando la comida, pues según el diagnóstico de ese médico. Es una cosa que no pasa después de los, creo que 45 años, a mí me estaba pasando a los 26 o 27. Y dijimos, bueno, pues si no ha aparecido nada más, pues tiene que ser eso. Entonces me operaron, donde me hicieron una, digamos que me juntaron el intestino con el estómago por otro lado, para que la comida no pasara por la obstrucción, sino que fuera derecho, ¿cierto? Sí. Estuve un mes bien y después de un mes de comer sopas y puros batidos, pues empecé a comer comida normal otra vez y otra vez empecé a vomitar. Entonces, hay que pensar que en este trayecto de un año a mí me han evaluado de absolutamente todo. Todas las alergias, todas las intolerancias. Bueno, me ha visto mucho médico diferente y empecé a ir a la clínica regularmente. Y en esas idas a la clínica era tanto el dolor y el vómito no paraba que me empezaron a poner opioides. Los Manu, opioides. antes de que pasemos como a esa parte, o sea, a ti te empezó un dolor como un pinchazo muy duro en el estómago, en la boca del estómago. Sí, era como acá a la izquierda. Igual mi dolor ha evolucionado, o dolor no, sino malestar ha evolucionado en diferentes maneras. Ok. Al principio era solo vómito, después era solo dolor, después era dolor con vómito, después era el chuzón solamente, el chuzón me provocaba el vómito, o sea, ha pasado por muchas cosas. Ok. Y después de la primera operación, porque han habido 2 operaciones, era ya más dolor que era asociado a las idas al baño. Ok. Entonces, han sido muchas cosas. Como que primero dolor, después vómito y un mix de cosas. ¿Y cómo estaba tu estado mental en ese primer año? Pues un pelado de Eh, 26, 27 años. bueno, si yo me devuelvo un poco, yo fui tenista, pues competí tenis, entrenaba 5 horas al día hasta los 16 años, después empieza la época de los 15, entonces no puedo... Prioridades. Pues, prioridades de más vida social, entonces uno no entrena tanto, entonces dejé de competir. En el colegio no había tenis, sino fútbol, entonces pasé al fútbol y iba con los amigos de viaje a jugar fútbol. Una persona muy social, entonces salía mucho con los amigos. Entonces yo llevé una vida normal hasta los 26, ¿cierto? Hago ejercicio todos los días, pero cuando llega esto, es como, uy, ¿qué está pasando? Sí. Es muy loco porque yo nunca tuve miedo al principio, sino como que unas ganas de resolver y de entender lo que está pasando en mi cuerpo, porque ningún médico me diagnosticaba nada de lo que me estaba pasando. Entonces hay cierto temor, hay cierta rabia, hay cierto miedo, hay unas ganas de que se acabe esto, porque sí, es la falta de entender y hay una cosa de soltar o de no tener el control, que si fuera como algo diagnosticado y uno dice, listo, me tomo esta pastilla y ya, pero era una cosa que daba de la nada. Entonces era más frustración que cualquier otra cosa. Sí, como un desespero, como de ya, díganme Sí. qué tengo que hacer para que se me quite eso. Si es dejar de comer X, tomarme Y, hacer tal, como que lo que sea, pero ya no más. Claro. Entonces, bueno, después de la segunda operación, después de la primera operación, cuando no funcionaba esto, yo ya llevaba por ahí 150 hospitalizaciones en un añito largo. El dolor era tan fuerte que me empezaron a poner opioides. Los opioides lo que hacen es que te cortan las señales de dolor que te tira el cuerpo al cerebro, entonces te puede estar doliendo mucho, pero no lo sientes. Es lo que le ponen a los soldados en las guerras, en las películas que uno ve, ¿cierto? El coso de morfina. A ti te lo inyectan, es como un high de 3, 4 segundos y ya después te tranquilizas, ¿cierto? Pero no te duermes, o sea, No te duermes, sino que quedas en un estado ahí como tumbado. tumbado. Si a uno le ponen mucho, el dolor de cabeza es muy fuerte. Yo ya, pues como me ponían morfina día por medio, pues morfina o algún opiáceo, sí, algún derivado, uno crea una resistencia. Entonces al primero eran 5 miligramos, después eran dosis hasta llegar a 30 o lo que fuera.
Y en ese transcurso me dieron todo tipo de médicos, tanto que Sura se cansó de pagarme hospitalizaciones, me mandaron para Estados Unidos a que me diagnosticaran en Northwestern en Chicago. Estuve 3 meses o 2 meses largos allá, no me encontraron nada, me devolví. Yo ahí, pues junto con mi familia, las personas que me apoyaban, todo el mundo tenía un médico súper experto que hacía milagros y a todos fui. Claro. Y empecé a buscar, digamos, medicina fuera de lo tradicional, porque si nada en lo físico estaba mal, pues tenía que ser algo o mental o de las emociones. Emocional, Sí. Pues espiritual, que eso igual todo. es difícil de medir, pero, pero estaba buscando respuestas como Lo que en sea. otras cosas. Entonces me vieron todos los bioenergéticos, me vieron, o sea, tú nómbralo y a mí me han visto. Me vieron todos los de la medicina funcional que son súper tesos, me querían exorcizar en algún momento. Fui a San Vicente muchas veces a que las viejitas, es que las viejitas, las monjitas me rezaran. Me vio un grafólogo, que es la escritura y las señales que el cerebro le manda al cuerpo para escribir. Chamanes, Me me vieron imagino. chamanes y pues yo fui a donde un psicólogo, pues donde varios psicólogos, psiquiatras, neurólogos. En realidad todo estaba bien. Y aparte, asociado del problema del estómago, el dolor, pasó una cosa y es que yo me volví adicto a los opioides. ¿Por qué? Porque los opioides son muy chéveres, una droga muy buena para calmar los dolores, pero si a ti te la están poniendo mucho, pues el cuerpo genera una adicción. A medio de una adicción involuntaria, no es que yo salía a buscar los opioides, sino que el cuerpo empezaba a doler de la nada y era que el cuerpo necesitaba opioides. Entonces eran dos causas ahí que yo no sabía de la adicción hasta que me vio un toxicólogo y me dijo, no, vení que vos estás adicto y eso hay que tratarlo con más opioides. Y lo otro que estaba sin resolver, o está sin resolver todavía, que era el dolor que me da en el estómago. Manu, ¿y cómo funciona desde, pues me imagino que lo tienes ya súper vivido, pero también estudiado, por lo que te han dicho los médicos, una adicción involuntaria a los opioides? O sea, ¿cómo funciona eso dentro del cuerpo? Bueno, entonces hay muchos tipos de opioides. El más conocido de todos es la morfina. Y los opioides, ¿cómo funcionan? Tienen picos. Entonces te los inyectan, pues que la heroína, por ejemplo, es un opioide. La heroína es de los más fuertes. Entonces te lo inyectan y el high es casi que inmediato y te relajas después, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona una adicción involuntaria? Te ponían el opioide y pasan, dependiendo de cuánto opioide consumas, pero más o menos cada 5 días tú tienes que consumir otra vez el opioide, porque si no el cuerpo lo va a empezar a exigir y la forma de exigirlo es que se inventa un dolor. Entonces a mí particularmente me empezaba a doler acá el estómago. Podría ser después de comerme una manzana, podría ser después de tomarme un vaso de agua. El cuerpo se inventa un dolor que claramente es físico, o sea, es un dolor de verdad, Sí. y te empieza a doler demasiado y la única forma de quitar el dolor es con más opioides. Entonces, la forma de desmontarlos es consumiendo cada cierto tiempo, dependiendo de cuánto consumas, un poco menos de opioides, ¿cierto? Entonces hay otra droga que se llama metadona, que es químicamente pues compuesta, que es más fuerte que la heroína, pero lo que pasa es que tiene un recubrimiento que cuando tú te la tomas es una pastilla, se disuelve más lento en el cuerpo. Entonces el opioide es más fuerte, pero la forma de administrarlo al cuerpo es más lenta. Okay. Entonces para dejar de consumir opioides, por ejemplo en mi caso, yo he tenido creo que 3 adicciones. En este momento consumo opioides. Es cada 2 semanas le reduzco un 25% a la pastilla. Entonces la disuelvo en agua, si es difícil pues de medir, o muerdo pues un pedacito de la pastilla, dependiendo pues del caso. Entonces, por ejemplo, yo volví a Colombia de visita en diciembre. Yo llevaba 6 meses sin malestar, 3 días, Nada, nada. ni dolor ni vómito. Ni dolor ni vómito. O sea, estuve en Singapur un día y comí con una amiga de todos los chuzos que había, fritos y todo, y obviamente ese día vomité porque pues mi estómago está débil, pero aparte de eso no tuve pues... Fue un vómito normal. Pues no, sí, no sé si normal, pero no asociado como a mi condición, o Okay. sí asociado a la condición, pero fue una cosa puntual de una noche.
Pues yo llevaba ya un tiempo sin estar mal y 3 días antes de venir a Colombia empiezo a vomitar de la nada, pues o sea, me dio mucho malestar y llego a Colombia, yo había estado súper bien y los primeros días empiezo a sentirme muy mal, mucho dolor, es un dolor muy maluco y mucho vómito. Entonces, hay una cosa que es que yo no puedo ir al baño después de comer, creo que es por alguna de las operaciones, entonces yo acostumbré a mi cuerpo a ir al baño en ayunas. Entonces yo me levanto y yo tengo una rutina donde voy al baño, hago yoga 10 minutos, hay veces hago journaling o lo que sea, pero siempre voy al baño. ¿Por qué? Porque si yo almuerzo o como y voy al baño empiezo a vomitar. Okay. No sé si hay algún tipo de atrancamiento o algo, pero yo ya aprendí pues, y le mostré a mi cuerpo a manejar esa situación. Entonces llego a Colombia y el dolor es muy fuerte y he estado pues en un mes hospitalizado ya 2 veces con morfina y pues, con diferentes opioides. Entonces como yo ya vengo de unas adicciones anteriores, yo no puedo dejar que me pongan morfina y ya relajarme, sino que tengo que hacer un desmonte. Entonces yo tengo unas pastillas donde la metadona que te contaba, donde cada día tengo que tomar una dosis e irla disminuyendo. O sea, es como una microdosis. Sí, no tan micro porque es 2.5 miligramos, que no es mucho, pero igual es, o sea, si tú te tomas eso en este momento te vas a ir a dormir porque es una sí, pastilla muy probablemente. fuerte. Mi cuerpo ya genera pues, la resistencia, pero yo todos los días estoy con un pedacito de pastilla. He estado mucho más estable estas 2 últimas semanas. Espero pues estar bien ya volviendo a Barcelona porque me voy la próxima semana y estar estable. Hay esa relación con Colombia que no hemos entendido por qué. Pues yo estoy feliz de estar acá, estoy tranquilo, pero el cuerpo está somatizando algún tipo de sentimiento, de emoción, algo que no hemos podido descifrar, que vengo a Colombia y me enfermo, porque ha pasado las últimas 4 veces que he estado acá. ¿Y cómo vives como esa impotencia de que en tu corazón y en tu cabeza estás feliz de estar acá, de ver a tu familia, pero tu cuerpo como que te jala y te dice, acá no, acá no, acá no? Yo me voy a volver un poquito para responder esa pregunta y es, en 5 años he tenido como 7 diagnósticos o más. El del síndrome de Wilkie que te comenté, que era una obstrucción que me operaron y no funcionó. Una segunda operación que buscaron adherencias y otras cosas, no encontraron nada. Me trataron por migraña intestinal que era con antidepresivos. Lo que te dije del estrés, todas las pruebas de estrés posibles, unas pruebas de babas, unas pruebas con electrodos, un montón de cosas que me han hecho. Cero estrés, o sea, cero estrés o ansiedad, pues lo normal que el estrés que uno maneja en el día a día. Después fue súper curioso porque me salió una insuficiencia pancreática de la nada, porque normalmente el páncreas empieza a fallar y empiezan a detectar eso. A mí me empezó a fallar de la nada, yo estaba creo que 17 kilos por debajo. Soy flaco, pero estaba como un palito. Estaban 60 kilos, porque mi páncreas no estaba procesando las proteínas. Entonces empecé a tomar esas pastillas y también estaba consumiendo opioides en ese momento y las pastillas me empezaron a engordar. No a engordar, pero yo me empecé a sentir mejor. Entonces ese diagnóstico me sirvió. ¿Viste y la luz? fue un médico en el Pablo Tobón que vio que el páncreas estaba fallando por un examen específico y como me dio de la nada, se desapareció de la nada. Entonces yo hago un chiste, pues ya que estoy mejor, yo hago un chiste que digo que mi páncreas se fue de vacaciones un par de años porque de verdad dejó de funcionar y yo dejé de consumir las enzimas pancreáticas que tomaba y ya no las necesito, pero sí las necesité durante 2 años. Es muy loco. Y eso es una condición que no se quita. No, o sea, las pastillas eran de toda la vida. Yo consumía 8 pastillas al día con cada comida. Pues 2 pastillas con cada comida. Y me dijeron, eso es por el resto de la vida. Entonces yo cuando me fui para España, la EPS me autorizó 6 meses de pastilla. Entonces yo llevaba una maleta con miles y miles de pastillas. Y allá en España el gobierno me autorizó también el tratamiento. Entonces allá yo iba a las farmacias cada mes a pedir un tarro de 100 pastillas y ya no tengo que hacerlo. ¿Por qué? Nadie entiende. Eso es una condición médica que yo estaba en la junta la junta del Pablo Tobón, del Sommer, de la Clínica Medellín, del Hospital de Chicago me ha evaluado y nadie puede explicar eso. ¿Y cómo te sientes tú con eso? Entonces,
es frustrante más que todo. O sea, es que la palabra que se me viene a la mente es como desamparado, pues como, pucha, si la gente que sabe más de esto del país, de otro país, no tiene ni idea qué me pasa, ay, pues como que qué sensación como de, sí, desamparo es como la palabra que se me viene. Algo que yo aprendí de esta, llamo la enfermedad, que no hemos entendido qué me quiere decir, qué me quiere mostrar, es que nadie va a salvar tu vida, solo tú lo vas a poder hacer. Y eso en términos del trabajo, eso en términos de tu salud. Entonces yo he aprendido muchas cosas de esto, pero principalmente, y lo hablaba con el toxicólogo con el que me trata los opioides, él me decía, la teoría dice que cada 2 semanas tú le puedes bajar un tanto porcentaje a los opioides, pero en realidad vos ya sabes manejarlos. Entonces como tú te vayas sintiendo, o sea, claramente no voy a dejar de consumir opioides de un día para otro, pero él me decía, tú ya sabes esta enfermedad mejor que nadie. Entonces tú mismo vas a poder tomar una mejor decisión que el médico más teso que haya. Y así junto con otros aspectos de la vida. Cuando uno no hace un trabajo no puede esperar que el otro lo haga. O sea, uno mismo se tiene que salvar, en este caso, por ejemplo. Pero sí, es muy frustrante. Yo te comentaba, hoy empezábamos a grabar a las 10 de la mañana y yo llegué 2 horas tarde porque esta mañana me estaba doliendo mucho el estómago, que es otro aprendizaje y creo que Einstein decía que una mente inteligente es la que es capaz de tener flexibilidad cuando no es capaz de controlar, pues cuando no puede controlar las cosas, algo así. Y eso sí me ha tocado aprender a cambiar los planes, Soltar. a no frustrarme cuando algo no sale bien. Y lo otro muy importante, que me cuesta muchísimo, es ponerme a mí primero. Porque yo muchas veces iba a la clínica por la mañana después de ir al baño, me ponían morfina o hidromorfona o oxicodona, cualquiera de estas, y estaba hospitalizado 3, 4 horas, salía del hospital, me iba para la oficina, ya me bañaba y empezaba a trabajar. O me iba para el gimnasio a sudar algo de la droga que me habían puesto, y después empezaba a trabajar. Y eso era una rutina casi que de todos los días. Ahora, por ejemplo, estaba en un almuerzo y me quedaba así, tuviera mucho dolor, como conversando con la gente, y después me iba para el hospital. O estaba con amigos y lo que fuera, pero aprendí a poner, no sé si la palabra límites, pero aprendí a ponerme a mí primero, que si me tengo que excusar porque me está molestando, o si no voy a ir a trabajar porque me está molestando, o si llego acá tarde, pues simplemente te digo, hey, voy a llegar un poco tarde o reprogramemos porque yo quiero estar bien y tengo que estar bien. Eso al principio no lo hacía por huevón o por, no sé, o por muchas otras cosas. Pues Sí. ya aprendí a poner esa barrera y a decir, yo tengo que estar bien primero. Es que también parte de poner esa barrera y ese límite, si lo llamamos así, implica aceptar. O sea, implica no puedo aceptar que no puedes estar con tus amigos porque tienes que ir a la clínica o que tienes que faltar o reprogramar o llegar tarde. Entonces, esa parte como de aceptar e incorporar la enfermedad o la condición a tu vida, ¿cómo ha sido? O sea, si hablamos de la palabra aceptación, ¿cómo te has como sabido tragar esto sin saber qué es? Que si uno tiene algo, le duele, lo que sea, y te dicen, es esto, como que uno puede aceptar y lidiar con ese diagnóstico de una manera diferente. ¿Cómo lo has hecho tú sin saber qué es? Eh, es una muy buena pregunta. Te comenté antes de empezar a grabar que había hecho yagé hace un par de semanas. No para tratar de encontrar una explicación de esto, porque es difícil encontrarla, pues después de tantos años de buscar, pero al menos que me diera una guía de por dónde puedo trabajarla o no sé si aceptarla la palabra, pero Vivir con ella. vivir con ella y de pronto entender qué es lo que me quiere mostrar esto. Porque si definitivamente no hay nada físico que esté alterando, pues hay algo emocional detrás, ¿cierto? Entonces, algo que me ha mostrado esto es que uno, o por lo menos yo, tengo la capacidad de volverme a levantar y de ser resiliente y de ser positivo. Porque después de la segunda operación me acuerdo hace muchos años que yo estaba súper mal, estaba súper adicto a los opioides, no era capaz de comerme una sopa de zanahoria porque la vomitaba, y le digo a mi mamá en el hospital, como, hey, yo creo que ya llegó el momento de chulear porque es que ya buscamos toda la posible
todas las posibles soluciones que hay. Pero después de eso, igual salí adelante con mucho apoyo pues familiar y amigos y de doctores, pero hay algo que es muy pelle y uno se va encasillando en lo que le va pasando en la vida, y muchas veces yo no quiero que el dolor pues sea un problema, pero sí se convirtió en un problema muchos años, porque entonces yo veía a alguien que no veía hace mucho tiempo y lo primero que me preguntaban es: ¿cómo estás de salud? ¿Cómo siguió tu páncreas? Y entonces todas las conversaciones se vuelven en torno a eso. O por ejemplo, estamos en un almuerzo y me dicen: hey, vos sí puedes comer de esto por tu enfermedad. Y desafortunadamente es algo en lo que yo me encasillé, pues, o me encasillaron, porque claramente esto pausó mi vida durante muchos años, pero la idea es no quedarse ahí y no ver esto como una enfermedad, sino verlo como algo que me está enseñando todos los días. Pues todavía no he encontrado la respuesta, pero sí a ser resiliente y yo nunca me he considerado ni quiero que me vean como una víctima, y por eso siempre he sido muy positivo y trato de darle la vuelta. Entonces simplemente es aprender como a soltar y a seguir adelante, porque si yo me quedo aquí, pues estaría en una cama tirado diciéndote: no, no podemos grabar el podcast hoy, yo no puedo ir a trabajar hoy, porque me encasillé solo en el dolor. Entonces es un aprendizaje continuo y a no quedarse en esto y a verlo desde una forma positiva, porque si no me hubiera muerto hace muchos años. Porque pues nos soltaste una bomba y pasaste derechito. Creo que es importante, si quieres y te sientes cómodo, que nos cuentes un poco más. eh, o sea, ¿qué pasa en ti? Porque yo sé que es una persona muy resiliente, muy positiva, pero también llegó el momento, como nos dijiste, que fue como, pues ya, o sea, es que ¿qué sentido tiene? ¿Qué pasó en ti para que llegaras a esa conclusión y cómo saliste de ahí también? Eh, tú lo dijiste al principio, yo soy una persona muy positiva, yo me río de mí mismo todo el tiempo, soy muy amiguero, soy muy social, y cuando esto empieza a pasar, y yo paso todos los días en la clínica, entonces yo por ejemplo no podía tener novia porque salía con niñas y después de comer ellas me llevaban al hospital, o estábamos en la finca en una fiesta y la única persona que no estaba tomando me tenía que llevar al hospital, porque siempre terminaba en el hospital. Entonces eso empezó a ser muy frustrante, y es un amor propio que se pierde, porque entonces no entiendo qué me está pasando, yo estoy tranquilo, estoy bien y de la nada me empieza a doler. Entonces era algo de casi todos los días. Entonces me empezaba a doler el estómago y yo decía: listo, voy a salir a caminar. Hay veces la caminada me quitaba el dolor, hay veces no, y terminaba en el hospital. Hay veces me voy a bañar con agua fría. El agua fría hay veces lo resetea a uno, pero hay veces me seguía doliendo, terminaba en el hospital. Entonces muchas veces uno en su vida piensa como chiste, como: uy, no, prefiero matarme, lo que sea. Pero esta vez se fue convirtiendo en algo como más real, porque entonces había mucha gente en la sala de espera, por ejemplo, y yo salía pues a caminar en la clínica que estuviera y yo veía un balcón y yo decía: ¿será que me tiro? Porque es que este dolor está muy hijueputa, porque vomitaban todas las materas del hospital, estábamos en COVID y no se podía quitar el tapabocas al principio, y yo ya llegaba ahí sin tapabocas y abrazaba el sanitario sin problema. Nunca me dio COVID, no sé por qué, pero yo he abrazado muchos baños de hospitales alrededor de Colombia. Y del mundo. Y del mundo. Entonces ya llega un momento donde uno se empieza a rendir porque no encuentra respuestas, porque de verdad uno quiere estar bien y no está bien, porque el mundo de uno se convirtió en dolor, en frustración, en una mierda donde no estaba teniendo calidad de vida. ¿Cómo salí de eso? Yo creo porque estuve muy bien acompañado de personas que siento que me querían mucho, desde el recepcionista o el celador del hospital que me decía: ¿qué, Manuel? No lo veía hace 2 días. Hasta porque yo llegaba y cuando salía lo invitaba a un Gatorade o a un café para pues, conversar mientras me recogían. O yo iba con el perro porque estaba en la finca, entonces el celador yo le decía: ahí deje el carro, cuídeme el perro. Entonces creo que también mi actitud de ser positivo me ayudó. Las personas con las que me rodeaba, que incluso pues lo que te dije, no me gusta ser víctima, entonces yo no le cuento a muchas personas por la que estaba pasando, pero
pero sí, pues las personas se enteraban y los amigos más cercanos también estuvieron muchos muy pendientes, muchos me llevaron al hospital varias veces. Incluso yo escogí Chicago porque un gran amigo estaba allá y me recibió los varios meses que estuve allá. Otra cosa muy bonita que aprendí es la capacidad de la mente de salir adelante si uno quiere. Yo tengo muchas ganas de vivir y de hacer muchas cosas todavía. Y la mente es muy charra porque si uno le da un medio, no sé, por ejemplo, si está haciendo frío y uno dice, ay, me va a dar gripa, uno le da gripa, porque la mente tiene esa capacidad. Le da cuerda. Pero, por ejemplo, yo me mentalizaba, voy a estar bien, y así estuviera en el hospital, era la capacidad de, después de la morfina, después de que me pasara el dolor, de pararme y de seguir adelante, porque pues contando las hospitalizaciones ya han sido como 400 o algo así, y esa capacidad de resetearte y decir, no, hoy voy a estar bien, hoy voy a salir adelante, hoy voy a ser productivo, lo que tú quieras hacer. Entonces, ese mindset es muy importante porque nunca me rendí hasta pues, ese episodio que te conté con mi mamá. Y lo otro muy bonito que me pasó fue que yo soy una persona bastante creativa y muchos años, pues por los opioides que lo opacan a uno bastante, no pude ser muy creativo, pero me gusta mucho escribir y a través de la escritura yo empecé a compartir parte de mi historia en redes. No compartí uno todo porque hay cosas más personales claramente, pero empecé a compartir cosas que me pasaban desde el dolor o desde los opioides incluso, y se me empezaron a acercar muchas personas, algunos amigos de pues pasados, otros que eran más recientes, conocidos que veían mis posts y se acercaban a mí y me decían como conecté con vos por esto, o mi mamá también es adicta a los opioides y la ayudaste con tu historia, o una enfermedad completamente diferente en el colon o en la cabeza o no sé qué, pero conectó por lo que yo dije. Entonces la capacidad de conectar a través, hay un quote muy chévere que es que la gente no se enamora de tu dolor o de tu problema, sino que se enamora de la forma en que saliste de él. Es una quote así que seguro estoy dañando, pero conecté con muchas personas que también me daba como fuerza de, hey, estoy impactando positivamente dentro de mi universo, dentro de mi círculo, y eso me pareció muy bonito, que muchas personas me escribieron para darme las gracias o decir, hey, mira, esto se lo compartí a no sé quién y fue súper bueno. Hay una amiga del colegio, pues amiga no, pero conocida del colegio que me llamó y me dijo, escuché tu historia y gracias a esa historia pudimos conseguirle una cita a mi mamá en Estados Unidos para su problema de no sé qué. Entonces eso también ha sido muy chévere, eso le da a uno fuerza como para pues, seguir adelante, ¿cierto? Ahorita que hablabas como pues, del mindset que hay que tener en el tema como pues, de los alcohólicos, hay una cosa de solo por hoy, que es traducible a todos los espacios de tu vida, en hábitos, en todo. Y me imagino que llevas 5 años viviendo en solo por hoy voy a tener buena actitud, solo por hoy voy a ir a trabajar, ir al gimnasio. O sea, porque yo pienso que tienes que tener en la cabeza tan bien instalado que saliendo de la clínica te vas al gimnasio, te bañas y vas a trabajar. O sea, cualquier otra persona se tira como a, pues como ya, bueno, esto es lo que me tocó y en el rol de la víctima. Y quiero que nos cuentes cómo alguien en medio de esta situación decide irse a vivir a otro país y perseguir un sueño cuando estabas en un momento de, o sea, que estabas considerando que tu vida ya iba a terminar ahí, que no había salida. ¿Cómo en una situación en la que cualquiera se hubiera podido quedar y terminar su vida ahí, tú decides renovarla y tomar una decisión de empezar de cero en un lugar con un sistema de salud diferente, donde no sabes cómo funciona nada? ¿Cómo tomas la decisión de irte a Barcelona? En ese momento, yo me iba a ir a Barcelona, ya había vivido en Canadá cuando tenía 15 años y dije, yo quiero ir por fuera porque eso le abre el mundo a uno. Y ahorita te cuento más cosas pues, que he descubierto como de los colombianos viviendo por fuera. Yo tenía un sueño muy grande de vivir por fuera, empieza COVID, entonces la empresa pues no la quiero dejar tirada, mi enfermedad ya estaba ahí como rondando, entonces llevo 3 años enfermo y yo dije, si yo sigo en Colombia posiblemente voy a terminar muerto porque estoy muy mal. Ya ahí me habían descubierto lo del páncreas, entonces estaba un poquito mejor, entonces había como una luz, no al final del camino, pero había como índices de recuperación, pues igual seguía yendo al hospital y todo. Yo le digo a mi mamá,
voy a irme a vivir a Barcelona y pues si me tengo que devolver, me devuelvo. Si no, si allá me mejoro, pues me mejoro. Si estoy un mes y pues, tengo que volver, pues lo que sea. Y tomo la decisión de irme para Barcelona y un día antes de irme estoy en el hospital. Entonces el médico me dice, no, vení mañana para chequeo. Y yo, no, mañana tengo un No viaje a puedo, Barcelona. me voy a ir a vivir a ¿Y otro qué? país. Mamá estaba llorando al lado y decía, no, no, yo no te voy a dejar ir, pues ¿cómo te vas a ir? Y Qué yo no, susto. o sea, ya es una decisión y allá hay hospitales y si me tengo que ir para un hospital allá, pues... Entonces yo me fui adicto a los opioides, llevé un montón de metadona también y allá me empecé a mejorar. ¿Por qué? Una de las razones físicas es el tema de la metadona, el tema de los opioides también estaba controlado. 6 meses después en Barcelona yo soy capaz de dejar por primera vez los opioides en un desmonte muy fuerte porque me daba fiebre, me daba gripa, me daba malestar, dolor de cabeza. Abstinencia Y todo eso full. era abstinencia que yo no entendía muy bien por qué. Pero pasaba así un sereno, como dirían nuestras mamás, un serenito. Y yo empezaba con gripa. Y yo decía, puta, ¿qué son estas defensas? Pero no eran las defensas, sino que era El cuerpo como... la abstinencia pidiendo opioides así súper fuerte. Lo otro que ayudó mucho es el tema de la mentalidad. Desafortunadamente en Colombia yo había vomitado en todos los baños posibles y en todas las calles y al lado de la oficina y no sé qué. Entonces yo creo que igual la cabeza queda con algo en en el inconsciente donde asocia al dolor o asocia al malestar. Entonces irme para una ciudad nueva y cambiar de mentalidad. Yo seguía trabajando virtual, pero no con el estrés pues, del día a día, un poco más alejado. Creo que eso me ayudó también como a salir adelante, ¿cierto? Sí. Y lo otro que mencionaste es, sí, soltar el miedo, porque es que yo viví mucho tiempo con miedo donde, ¿qué es el almuerzo? Pollo. Y yo, ay, antier comí pollo y vomité. ¿Qué más? No, una ensalada. Ah, ensalada vomité ayer. Entonces es un miedo del día a día, de voy a comer y voy a estar mal o lo que sea, pues. Entonces yo dije, tengo que soltar ese miedo porque tengo muchas ganas de vivir y tengo muchos proyectos que quiero completar y no me puedo quedar ahí enfrascado en la víctima. Pero sí, fue una decisión acertada porque cuando me fui a Barcelona mejoré un montón. No 100% porque he tenido los episodios todavía, pero pues me sirvió en ese momento. Yo escuché una historia por mi mamá, porque claro, me imagino que viviendo en Europa, la facilidad de viajar a todas partes y las ganas que tienes de conocer el mundo, porque además conoces muchos lugares de seguir viajando, que te fuiste a hacer un viaje como por alguna parte y mi mamá me decía, es que demasiado teso como él se va a hacer ese viaje sabiendo que le puede coger el dolor en cualquier parte. Quiero que nos cuentes esa historia. No, pues que te cuento, yo viajaba a Bogotá a trabajar y allá estaba hospitalizado a Cartagena. Después de unos días de trabajo me fui para la playa y terminé hospitalizado. En Estados Unidos hospitalizado. Entonces cuadré un viaje con unos amigos a Asia y lo primero que decían era como la comida en Asia es muy fuerte, es no sé qué. Y yo, marica, ya sabemos que lo mío, o sea, tengo que cuidarme con la comida y alimentación, pero lo mío también es muy mental o lo que sea, pues marica, no va a dejar de disfrutar. Y claro, súper bien las primeras 2 semanas de paseo que estábamos en Tailandia. Fuimos a Singapur y Singapur es de esos países extraños que el seguro no te cubre. Es como, yo tengo seguro en Colombia y tengo seguro en España. Y Andorra y Singapur y no sé cuál otro, Corea del Norte, algo así, no tienen el seguro. Y en Singapur fue cuando esa noche comí un montón. Ay. Ese día habíamos dormido en un hostal porque era mucho más costoso. Y me tocó meterme a una ducha de hostal a vomitar. Estoy como 6 horas ahí vomitando. Yo decía, fue puta, me va a tocar caminar hasta Malasia para que me atienda en el hospital. Afortunadamente es ahí, mentalizarte, estar bien, estás bien, pues iba vomitaba, pero de esta puedes salir. De todos los doctores que me dieron, muchos me enseñaron técnicas de respiración. Para meditar soy terrible, terrible. Entonces yo no lo llamo meditación porque me cuesta mucho porque mi cabeza no para en ningún momento. Entonces meditar para mí es difícil, pero con técnicas de respiración, con técnicas de relajación, con ejercicios llamémoslo mindfulness o lo que sea, logré que se me calmara ese dolor y bueno, seguí paseando, pues es que no hay de otra. Pues, O sea, demasiado... igual, de estos montón de gente que he visto, es súper charro,
Te voy a contar dos historias rápidas. Una es con un taita con el que hice el yagé, pero antes de hacer el yagé, él me había visto en una sesión donde empezamos a hablar un montón de cosas, salieron unas conclusiones, y a mí al principio de este año me había visto una angeóloga que trabaja Sama, que es como una técnica que trabaja energía, y fue súper charro porque los dos llegaron a las mismas conclusiones. Yo no sé si creo en esto, pero pues a mí me han pasado tantas cosas que como que si pasa así, si no también. Yo creo mucho en la energía y fue muy charro porque los dos me dijeron que había algo dentro de mí. Yo señalo acá porque acá es donde me duele, Sí. pero que había algo dentro de mí. Ella lo llamó como un llamado a un ser más espiritual que tengo, que me quiere llevar a un propósito que no he logrado cumplir, y él lo llamó a una misión mayor que yo no estoy escuchando, y que esto es el llamado al cuerpo a decir, relájate y escucha a tu cuerpo lo que te quiere decir para que cumplas esa misión. Wow. ¿Cierto? Entonces todo desde el lado no del hacer, que es el lado masculino, sino el ser, que es el lado femenino, que es también toda la creatividad, el decir no, el estar tranquilo, la meditación. Yo soy una persona como tan ocupada. Por ejemplo, en España tenía 2 trabajos con la empresa acá en Colombia, porque todo el tiempo estoy distraído, ocupado, y eso es el ego diciendo lo que opinen de vos, cuál es la figura que vos querés proyectar, el ser líder en una empresa, el ser emprendedor, cuando la otra parte, que es el ser espiritual, el lado femenino, te está diciendo como, hey, no, cálmate. Entonces los dos llegaron a esa conclusión de que yo tengo un tercer ojo muy fuerte, que tengo una energía chamánica por dentro que no he querido escuchar, que este lado creativo, pues yo lo utilizo para escribir, bueno, y para la creación de empresa, que tengo que escucharlo mucho más, estar más tranquilo. Entonces, todo eso lo vengo trabajando, pero no es fácil. Y lo otro que era muy charro, él me decía, es que no, vos sos un ser de otro planeta que no ha echado raíces. Y ella me decía lo mismo, la angeóloga, me decía, vos todavía no has logrado enraizar en este plano terrenal lo que es Manuel Flores, y por eso te cuesta tanto estar tranquilo, estar en un solo lugar, dejar de viajar, dejar de conocer. Y yo te comentaba al principio que yo quería estudiar producción de cine. Entonces yo le contaba al taita o al chamán esto, y él me decía, cine, películas, universos, no sé qué. Y después le decía, es que yo estoy lanzando una marca nueva de alimentos que sale en marzo. Y él me decía, ¿cómo se llama? Warp. Y me decía, ¿qué significa? Warp viene de una serie que es Star Trek, que es viajar a la velocidad de la luz, tiene que ver con energía, tiene que ver con las naves espaciales, las galaxias. Y él me decía, y no me tenía que decir como, mira, sino que simplemente yo me daba cuenta de lo que estaba pasando. Okay. Y él como lo explicaba es que es información que uno tiene, pues que está bajando desde donde sea, y la está materializando en este plano. Entonces, como te dije, yo no sé en qué creer, si eso existe, si eso no existe, pues no lo sé explicar. Pero cuando a mí me empezó a fallar todo lo tradicional, este montón de cosas que empiezan a conectar puntos de la nueva empresa, lo que quería estudiar, de por qué soy tan lector o por qué me gustan tanto las historias, él decía, eso tiene una explicación detrás, que usted si quiere la escucha y si quiere no. Pero entonces es muy curioso porque esta enfermedad también me ha llegado a conectar con otras cosas que nunca hubiera pensado yo en mi existencia como tan tradicional en todo lo que yo había vivido anteriormente. ¿Por tu crianza? Sí, por mi crianza, por como lo... Sí, o sea, yo no creo en Dios, mi mamá sí es muy religiosa, pero pues yo no creía en nada de esto y no lo sé explicar, no lo sé entender, pero son cosas raras que le pasan a uno que uno si quiere les para bolas y si no... Sí, yo creo que mi crianza siempre ha sido muy poco tradicional. Sí, en eso somos bastante diferentes y me Sí, tú acuerdo de tu conoces a mi abuela mamá. y a tu mamá. Hace 5 años si a mí me pasara esto, yo decía, están locos. Pero en ese momento digo, uff, por ahí hay mucha tela para Sí, cortar. y no es como que listo, soy un marciano y ya lo Exacto. asumo, pero es como que no Ahí lo hay descarto. información, O exacto, sea, ahí hay información porque si que no está... es por el camino que ya está como construido, pavimentado y recorrido, pues uno tiene que como que empezar a caminar por otras partes
igual el tema de las emociones es algo que falta mucho por explorar. Elizabeth Gilbert, la escritora de Eat, Pray, Love, decía, por ejemplo, el sistema cognitivo está desarrollado, pues lo estamos desarrollando hace muy pocos años en comparación al cuerpo que tiene cientos de miles de años de evolución, sí. ¿Cierto? Entonces ella decía, si uno se quiebra la clavícula, que es el hueso más grande del cuerpo, se demora hasta 6 semanas en curarse. ¿Más grande? Creo que es la clavícula. Bueno, entonces, no importa. Si uno se quiebra un hueso, semanas en curarse. Si a uno le dicen gordo, chiquito, eso queda el resto de vida. Y ella decía, es porque nosotros llevamos muchos años de evolución del cuerpo, pero el sistema cognitivo y las emociones y todo esto no lo terminamos de entender y desarrollar todavía. Sí. Y eso me pareció una falla muy grande, pues, en todos los sistemas de salud que hay, que es que los médicos tradicionales, la gran mayoría, eran por su rama y los médicos funcionales eran por la otra. Los funcionales más también como junto con lo tradicional. Pero no podía ser como un poquito de las dos cosas. Entonces yo ya entiendo, por ejemplo, de tantas personas que he visto, que claro, es un dolor físico más relacionado a la medicina tradicional, pero viene desde algo emocional que no somos capaces de entender todavía. Y además que desde uno como paciente es hasta como opuestos, es como que o la tradicional o te vas con esta oriental, ayurveda, la angiología, pues tantas cosas. Y hay muchos médicos tradicionales que rechazan y es como que, Totalmente. Pero es que eso le pasa por irse a hacer. Me parece que es súper importante. Listo, está bien que tú como médico tradicional no estés de acuerdo, pero entender que el ser humano es multidimensional, o sea, que tiene demasiadas cosas y la solución puede estar en un lugar diferente. Ahorita que decías lo del comentario, pues de lo de la clavícula, en otro episodio que grabé con Laura Villegas, ella tuvo una relación de maltrato mucho tiempo y me decía como es súper heavy porque la gente tiene el golpe como si fuera más grave que el abuso psicológico. Y decía, o sea, y sí es grave, el golpe es muy grave, claro, pero a ti se te pasa el morado, se te sana el hueso, se te quita lo que sea que te haya pasado, pero a ti la humillación, las burlas, o sea, a ti en una relación de maltrato te acaban y la persona se va y los golpes paran, pero esas heridas te acompañan mucho más tiempo. Y me hizo pensar eso que dijiste, porque al fin y al cabo esas concepciones que tenemos de nosotros mismos son las que marcan la pauta de nuestra vida. Y me imagino que en este momento, con estos 5 años, tus relaciones se han transformado muchísimo, porque pasas de ser el alma de la fiesta o Manuel el sí a todo, a de pronto el Manuel que no puede ir porque tiene un episodio. ¿Cómo se han transformado tus amistades, tus relaciones, tu parte amorosa, que ahorita nos mencionaste como un pedacito? Hasta con tu familia me imagino que han cambiado mucho por tu habitar tu vida de una manera diferente. Creo que he aprendido a querer mucho a muchas personas porque han estado ahí sin importar como lo que me pase a mí, ¿cierto? He forjado lindas amistades con otra gente con la que nunca pensé forjar una amistad por simplemente una conexión a través del dolor o lo que haya pasado. Y es muy lindo porque lo aprenden a conocer a uno. Yo contaba esta historia la otra vez y 2 niñas que vivían conmigo en Barcelona, que al principio no eran amigas, pero ya me conocían las caras y las poses. Entonces, no sé, me veían en algún momento y me decían, te está doliendo, si necesitas algo, nos cuentas. Qué lindas. Y sabían que en ese momento no me podían ni joder, pero joder no, ni estar tan pendientes. ¿Por qué? Porque hay otras personas que no me conocen en el dolor y son como, ¿qué necesitas? Vamos a salir a caminar, te ayudo. Te ayudo, Y yo lo que necesito es relajarme, concientizarme que estoy bien, hay veces ponerme como en cucharita o lo que sea, pero cuando las personas me empezaron a conocer, sabían que me dejaban ahí, que estaban muy pendientes por si necesitaba terminar en el hospital o lo que fuera, pero fue muy bonito porque empieza, por ejemplo, ayer que estuve vomitando, mi mamá me dijo, ¿estás vomitando? Listo, me cuentas si necesitas algo. No está ahí pendiente que si me hace algo. ¿Por qué? Porque ya aprendieron también a convivir con mi dolor, ¿cierto? Pero esa cosa también aprendí a bloquear muchos comentarios, porque mucha gente te habla desde su propia experiencia, desde
lo que ellos Sus conocen o miedos. desde sus miedos y empiezan a hacer un ruido súper tremendo en tu vida, que es un montón de información que si tú quieres recibirla puedes recibir y eso lo que te hace es enloquecerte. Entonces, a mí personalmente lo que me funcionó es irme yendo por mi intuición o por lo que me iba funcionando y también bloquear otras cosas. Ay, que conozco al médico, más teso y no sé qué. No, si yo estoy bien en este momento no necesito ir a donde ese médico. Porque lo que decías tú, mucha gente habla desde el miedo, habla desde su propia historia y esta historia yo la estoy contando por si a alguien le resuena, pero es mi vida personal, Y es tu historia. es mi historia. Entonces, por ejemplo, al principio hice absolutamente de todo. Me tomaba una papa cruda en ayunas que porque eso cicatrizaba el intestino, hacía popó así en no sé qué porque no sé, el estómago se alineaba con el intestino. O sea, miles de historias te Todo. puedo contar. Que Todos los toma una médicos, cucharita de no brujitas. sé qué, que si te pasas 5 veces la... Y eso es lo que hace, es que es un montón de información que no está bien para tu cerebro, porque lo que le funcionó a uno puede que no le funcione al otro. Entonces, como que confiar en tu intuición, en lo que empezamos hablando del podcast, como que tú mismo eres el que te conoce, ¿cierto? Bueno, me desvié de la pregunta, pero No importa. he tenido amistades que salvaron mi vida y mi familia también salvó mi vida por estar como pendiente, pero no intensamente, sino como disponible y a la orden cuando yo los fuera a necesitar. Porque hay una cosa muy importante y es la... ¿qué palabra uso? Como la asertividad en el acompañamiento. Total. Porque si yo te estoy acompañando a ti desde lo que yo creo que tú necesitas, y no solamente en estos episodios de dolor, es en la vida. O sea, Total. ese amigo que es, ay, no, no llores, no te preocupes, ya, vámonos de rumbo. O sea, como que no. Es ese qué necesitas, cómo puedo estar ahí y aprender a acompañarte en ese dolor. Debió ser un trabajo muy fuerte para tus papás, para tus hermanos, para la gente más cercana a ti, como de que lo mejor que pueden hacer es dejarte y Claro. estar ahí listos para darte la mano, pero sin hostigarte. Me parece como una manera que ves unos colores de las relaciones que no hubieras visto de otra manera. Total. Yo creo que es muy importante el papel que tomé yo, que no fue de víctima, ayudó a que otras personas no me vieran también como una víctima. Claro. O sea, yo ya miro atrás y, por ejemplo, ayer que estuve vomitando, estuve con dolor como 3 horas. Eso no es nada en comparación a hace muchos años que el dolor era de muchas más horas. Hay un miedo constante que llegó, puta, ¿será que me voy a volver a enfermar? ¿Será que voy a terminar en el hospital? ¿Será que me voy a volver otra vez adicto? Entonces salgo a caminar y uno puede dejar que ese pensamiento lo consuma a uno, como puede dejar que el papel de víctima lo consuma a uno. Como yo decidí no tomar ese papel de víctima, creo que eso ayudó a que mis relaciones no me vieran como una víctima, sino estar pendientes, sí, si necesitar al hospital lo llevamos, pero también parchemos, también salgamos, también creemos empresa, también vamos al estadio, lo que fuera. Porque si yo me quedaba haciendo el enfermo, pues seguro mis relaciones también se hubieran quedado ahí. Entonces también el papel que te pones y la cara que pones frente a los problemas o las situaciones difíciles. Manu, y yo nunca había tenido ninguna cercanía a temas como de adicción de opioides. Yo tampoco. Claro. Porque cuando uno escucha adicción y más cuando son cosas como morfina, ahorita mencionaste heroína y un montón de otras palabras que nunca en nuestra vida habíamos escuchado, ni yo, ni creo que mis oyentes, a menos de que sean médicos. ¿Cómo es? O sea, porque uno como que tiene en la cabeza la imagen como de la persona que es drogadicta o el alcohólico, pero me imagino que si es una cosa involuntaria y que no es como que necesito llamar al dealer para que me compre, sino que es como que, en serio, tengo este dolor. O sea, ¿cómo lo viviste y cómo atravesaste y cómo vives hoy en día esa relación? Hay un doctor, uno de los que salvó mi vida, que se llama Julián Zapata, que es un toxicólogo. A mí ya me habían recetado la metadona, el opioide en pastilla, pero nunca me explicaron cómo funcionaba. Entonces yo tomaba hay veces una, eso era súper fuerte. Entonces llamé al hospital, me dijeron, no, que bájale un poquito, pero entonces ya me sentía bien y dejaba de consumir. ¿Qué pasaba? Terminaba en el hospital, porque Claro. el cuerpo empieza a doler demasiado. En mi caso, a vomitar y un chuzón acá, el hijo de madre. Entonces,
Cuando este doctor empezó a acompañarme a mí, este año yo, por ejemplo, hice el Camino de Santiago, me quedaba una semana pues en papel de consumir opioides, lo llamé a darle las gracias y le dije, voy a meter hongos, porque quiero tener un viaje más espiritual. Me dijo, hágale, pues no pasa nada, si necesitas opioides, acordate de consumirlos. Eh, pero también hay muchas series en Disney y en Prime que muestran este tipo de adicciones y de verdad, cuando uno no tiene el opioide, es como un loco desesperado buscándolo. En este momento en Colombia no hay metadona. Yo quería pedir por si necesitaba para el futuro y el toxicólogo me dijo, no hay por el HP, por el honorable presidente que tenemos en este momento. Okay. Pero no hay metadona, entonces, por ejemplo, a los adictos a la heroína, que es lo que te digo que es la más fuerte de todas, ellos no pueden, pues no tienen heroína y los meten a un cuarto psiquiátrico y son días que pasan casi que colgados de los techos, así rasgándose. Entonces, el momento más fuerte y crítico que me acuerdo, porque cuando uno también le ponen opioides, la mente se va un poco. Yo estaba en la clínica Sommer, en Río Negro, estaba con mamá y un tío, y el opioide es peligroso, claramente. Me pusieron morfina y yo ya estaba pues en una dosis mucho más alta. Entonces no me podían poner morfina durante las siguientes X horas, pues 2 horas, 1 hora, no me acuerdo. Y yo estaba con demasiado dolor. Entonces, como el dolor es el vómito, yo me meto los dedos muchas veces como para sacar lo que me está doliendo, que algo tiene que salir. Entonces ya estoy vomitando babas, casi que pedazos de intestino, Sí. pues estoy exagerando, pero Pues bilis. yo salía corriendo por todo el hospital en la bata a decir, córtenme la cabeza o tírenme por la ventana porque no me aguanto este dolor. Pero así como un loco de película. Me amarraban las enfermeras a la camilla y yo era así, me ponían morfina ya al rato y ya se me calmaba el dolor. Pero es como un loco el que ves en las películas buscando. Entonces, por ejemplo, lo último que me pasó fue que yo estaba vomitando mucho y solo tenía pastillas. Entonces le pregunté al toxicólogo, ¿qué pasa si yo la vuelo? ¿Por qué? Porque si yo Porque si vomito y no, vomito y no. vomito y vomito y no paro, pues no puedo consumir la pastilla. Me dijo, no te lo recomiendo, pero si te toca, pues lo puedes hacer. Entonces me ha tocado picar la pastilla como cualquier cosa y, ¿cómo se dice? Inhalármela. Inhalarla. Porque ese es el desespero y es el dolor tan fuerte que es lo que te digo, uno prefiere matarse en ese momento pues que aguantarse ese dolor tan hijo de madre. ¿Y por qué no hay en Colombia? O sea, si es una cosa para tratar a gente que está en esa condición tan heavy, ¿por qué no hay? Eso se lo preguntarás a los políticos que tenemos en este momento, no sé. Pero hay otras pastillas entonces para tratar el dolor. Cada caso pues es puntual, pero por ejemplo a mí lo que me recetó es una que tiene unos compuestos químicos y tiene CBD. No es CBD en goticas pues porque eso a mí no me sirve para nada Claro. tampoco, pero hay otras pastillas con las cuales tratar. Pero es un caso muy grave en Colombia en este momento de eso. Ay, pucha. Y uno, pues claro, no sabe, no tiene ni idea. Uh-huh. Manu, y pues, o sea, tu vida ha cambiado tanto, pues como, ¿cómo se dice eso? Antes de toda esta condición y ahora, ¿cómo ha sido para ti aceptarte, amarte, tener como esa, pues sí, ese amor propio o ese, se me fue la palabra con C, como compasión contigo mismo, viéndote en estas situaciones? O sea, ¿qué te ibas a imaginar tú a los 24 años que ibas a estar adicto a opioides en esta situación o que ibas a estar con este dolor? ¿Cómo ha sido ese proceso contigo mismo? Nunca me iba a imaginar ser una persona con problemas de salud, porque primero mi familia toda ha sido muy sana, segundo yo he sido muy deportista, pues o sea, tomo alcohol pero pues he sido muy atlético y toda la vida. Tenía récords de atletismo en el colegio. Pasar a ser una persona que estuvo muy enferma, nunca me lo había imaginado. Eh, Aprendí a vivir el día a día, aprendí a disfrutar cada momento mucho más. Mm, Aprendí a querer a las personas cercanas mucho, amar demasiado, a entregarme muchas veces. Eh, También aprendí una cosa muy importante, que es que todos tenemos la capacidad de impactar positivamente
dentro de nuestro universo a las personas que nos rodean con pequeñas acciones y con nuestra forma de vivir. Es muy fácil. Y a quererme, hay veces no me quiero tanto porque es muy frustrante de la nada que te empieza a doler el estómago sin causa. Es que no, que todo el mundo te dice, no, pero respira o ay, es estrés, o ay, no, pero relájate. Es que Ay, yo hay no algo sé. que te molesta por dentro. Pues sí, weón, si yo supiera que fuera, pues a mí también me han dado mariposas en la panza cuando tengo una presentación importante, pero eso no me hace vomitar, Nada son que cosas ver. muy diferentes. Sí, que tú lo Eh, decías en un... Pues Manu tiene otro podcast en el que cuenta como más a fondo el tema de los opioides. Yo lo escuché como para conocer un poco la historia y tú fuiste a Shark Tank a presentar justamente la empresa de la tía Blanca y tú decías, o sea, yo estaba nervioso y yo tenía el estómago acá, pero nada que ver ese dolor con el otro. No, yo soy una persona muy tranquila, o sea, soy ansioso. Por ejemplo, yo celebro siempre mi cumpleaños y el día antes no duermo, pero porque estoy muy contento, ¡Qué y ternura! porque soy hiperactivo y porque me encanta, me encanta una palabra que me puede describir la curiosidad, me encanta conocer, aprender, eh, pero es una ansiedad como buena, que no, pues, o sea, me quita el sueño, pero bien, Como es emoción. eso. Soy una persona, me diagnosticaron, no me acuerdo quién, que soy una persona altamente sensible, o sea que conecto mucho con las personas y que soy pues dado sí, a sentir unas emociones fuertes, pero es es lo que tú mencionabas, como que hay estreses y hay estreses, ¿cierto? Mm, entonces, sí, es aprender a aceptarme, a no encasillarme en que soy una persona enferma, sino que esto me quiere mostrar algo y que me pone a aprender todos los días algo. Qué bonito. Bueno, Manu, para empezar a cerrar, hay una pregunta que a mí me gusta mucho hacer. No la hago siempre, pero me parece que es una excelente pregunta. Y es si en ese momento viajáramos en el tiempo a esa primera hospitalización, ¿qué te dirías a ti mismo? Que, o sea, no tenías ni idea de lo que estabas a punto de empezar, de atravesar, pero ¿qué te dirías? Mm, que tiene la capacidad de salir adelante, que nunca cambies esa actitud positiva y esa sonrisa que te ha diferenciado, que confíes en tus instintos y en ti mismo y en tu intuición, eh, porque solo tú vas a poder salvar tu vida. O sea, solo tú sabes la fuerza que tienes por dentro y, y que todos tenemos acá un propósito y el tuyo lo encontrarás y te ayudará a salir adelante en un futuro. Bueno, y que te siga, no, muchas cosas, que te sigas rodeando de gente bacana que te va a ayudar a salir adelante y nada, para adelante con toda. Ese es un gran ejercicio. Escribir, como a ti que te gusta escribir, Ujú. escríbete una carta al Manuel de hace 6 años. Lo voy a hacer, creo que nunca lo he hecho. Siempre es como viviendo en el presente y escribiendo lo que me pasa. Pues ese es un ejercicio que yo he hecho en diferentes momentos y he descubierto cosas de esos momentos escribiéndolo ahora. Si yo le pregunto al Manuel de hace 6 años que si cree que es capaz de superar y sobrevivir todo lo que va a pasar, estoy completamente seguro que va a decir que no. Wow. Porque muchas veces vi el rock bottom y, y estuve en lugares muy oscuros, Me pues imagino. muy difíciles. Y yo nunca pensé que iba a ser capaz de tener, o no ser capaz, pero tener esa resiliencia y ese positivismo. Muchas personas me han dicho, marica, uno si no te conoce, o alguien que me empieza a seguir en Instagram, por ejemplo, y lee alguna de las historias que pongo de los opioides o del fracaso o del dolor, me dice como, wow, o sea, yo te seguí hace unos meses y sos viajando contento, con una sonrisa, haciendo ejercicio, como que vos estabas enfermo, vos estás Ok, what? enfermo, como que no cuadra. Entonces, es muy importante, fue muy importante para mí mantener, llamémosla la sonrisa o la actitud positiva que he tenido toda la vida, porque eso sí quiero que sea una cosa que sea característica mía, no Y la lo es. víctima, sino eso.
Lo es totalmente, claro, sí. Si uno, pues en cualquiera que sea tu caso en la vida, si uno se devuelve y le dice como, mira, te va a pasar esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, uno dice, no, yo no voy a ser capaz. Entonces, qué bonito que, que lo veas así, que reconozcas todo lo que has sido capaz de soltar, aceptar, entender, aceptar, ya lo había dicho, pero como... Y hay otras cosas que hay que hacerle frente y decir, no, es que no me voy a dejar tumbar. Claro. Igual hay una cosa, me preguntabas que más quería hablar. Cuando estuve en Tailandia, estábamos en Khao San Road, que es una calle muy famosa allá, que es una calle donde hay de todo, bulla, música, ladyboys, de todo. Vi una niña como de 5 años, no prostituyéndose, pero trabajando. Me pareció una imagen muy fuerte. Y a través del paseo en diferentes países en Asia, en el sudeste asiático donde estuvimos, vi imágenes similares, no de niñas, pero de cosas como feas que estaban pasando en el mundo. Y yo decía, no tengo que viajar hasta sudeste asiático, si en Colombia pasan muchas cosas similares, mucha desigualdad, muchas cosas pelles, falta de educación, falta de oportunidades. Entonces se puede uno volver pesimista, volver la víctima, pero yo creo que solo nosotros, y ayer escribía de esto en un mensaje que mandé a la empresa, o nosotros tenemos que ser las personas que cambiamos esto, desde nuestro trabajo, desde nuestros pensamientos, desde nuestras conversaciones, desde nuestra actitud, porque hay también cosas muy bonitas, desde el arte, desde la creatividad, desde el propositivismo, creo que no se dice así, pero desde ser propositivos, desde buscarle la comba al palo. Sí, la situación en Colombia está difícil, pero somos nosotros los que sacamos el país, nuestras familias, nuestros proyectos adelante. Entonces, es tener esa actitud positiva y bacana de resiliencia y de empuje que tanto caracteriza a los paisas, para crear un entorno y un mundo mejor. Eso solo lo hacemos nosotros. Sí, a mí me gusta decirlo como ocuparse de tu metro cuadrado. Totalmente. O sea, es lo único que puedo impactar, tocar, ayudar, entonces me ocupo de mi metro cuadrado. Totalmente. Bueno, Manu, entonces para cerrar, no sé si quieres compartir tus redes por si hay alguien que quiere ir a leer los escritos o no. Sí, Manuel Flores M. Instagram es la peor red para crecer orgánicamente si uno escribe, porque no es una red de escritura, de leer, pero es la que yo uso. Pues igual en Facebook también se comparte todo, pero me han invitado mucho a escribir un blog, de pronto con la marca nueva que es de Super Snacks. Voy a hacer algo ahí como con mi marca personal y mis escritos, pero por ahora Manuel Flores M en Instagram y ya, pero... Excelente. Esto desde lo personal, no pretendo, lo que te dije ahorita, no pretendo ser un coach, simplemente si mi historia le sirve a alguien, bajanísimo. Take it or leave it, si te sirve algún pedazo, súper chévere. Y además me encanta que no sea una historia como resuelta, pues porque muchas veces estamos en esta urgencia de entender para qué o por qué me está pasando esto, o ya entendí, y es como, no, todavía lo estás viviendo y hay un montón de cosas que ya cosechaste, pero ahí sigues dándola toda un día a la vez, entonces un día a la vez. Sí. Muchísimas gracias, Manu, por venir, por compartirnos tu historia, tu vulnerabilidad, tus experiencias que estoy segura que a muchísimas personas les van a llegar. Puede que no traducidas literalmente a sus vidas, pero sí de una u otra forma. Susi, gracias por invitarme y felicitaciones otra vez por tu comunidad y tu podcast. Gracias. Y eso sería todo por el episodio de hoy. Nos vemos el próximo miércoles en el siguiente episodio. Chao.